Mesa Política. Análisis, contexto y mirada feminista de la realidad. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Como siempre, un gusto que nos acompañe aquí en una emisión más de Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y como siempre agradezco que se sume a esta reflexión y análisis que cada semana se establece aquí en este espacio de Mesa Política. Y antes de que entremos directamente a los temas, déjeme compartir y recordarle también las vías de contacto para que se ponga directamente en comunicación con nosotras a través del número telefónico 55 35 08 47 61, pero también puede hacerlo a través de las distintas redes sociales, Facebook, Instagram, X, siguiendo la cuenta de CIMAC Noticias. Recuerde que a través de dos hashtags que hemos creado para usted, CIMAC Radio es uno de ellos y Periodismo Feminista el segundo, pues se puede poner directamente en comunicación con nosotras. Y también recordarle que todos los jueves en punto de las 11 de la mañana en esa radio, que es el 97.3 de FM, podrá escuchar la retransmisión de esta emisión por si por alguna razón usted tiene que salir, esperemos que no, o entra tarde. Bueno, pues aquí está precisamente esta otra oportunidad para que pueda escuchar el análisis que estará presente en esta mesa y saludar, como siempre, que en estos momentos ya de manera simultánea Radio Monarca en el 106.7 de FM. Querida Lucía, no se oye. Tienes que abrir tu micrófono. Buenos días. Seguimos sin escuchar. Ya Ya, te escuchamos. ven, qué bueno. Pues ya no sé qué me escucharon y qué no, pero decía mi querida Angélica que, bueno, pues el 15 de julio pasado, pues la presidenta firmó y envió al Congreso de la Unión esta ley general para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por delito de feminicidio. Y sabemos que el miércoles pasado ha entrado ya a la Cámara de Senadores y pues seguirá este camino largo. Sabemos que en septiembre es probable que se discuta o al menos está agendada para esa fecha. ¿Cuál es tu reflexión de esta ley? Y además, a la luz de los hechos que están pasando, como el caso de Dafne, que me parece que es un caso doloroso, triste, que lo abordaremos también en el programa, pero este tipo de leyes, con este tipo de realidades, ¿dónde empatan, mi querida Angélica de la Peña? Bienvenida. Buenos días. Me da mucho gusto saludarlas a toda la equipa de Simaca, a ti misma y extrañando a Imelda y a Marta. Queridas, estamos frente a una discusión que lleva muchos años, no solamente en México, sino en el mundo, particularmente en el mundo occidental, que tiene que ver con el populismo punitivo.
versus garantismo, versus reinserción social, versus reparación integral del daño, y da una respuesta fundamentalmente a las exigencias sociales, al coraje que siente la gente en el momento en que se da a conocer un hecho como, como los que se ocupa la ley precisamente que se acaba de enviar al Senado de la República, anunciada por la presidenta y por su equipo técnico, en donde se destaca ya la ratificación en el texto de la iniciativa, el aumento de las leyes al tipo penal de feminicidio a 70 años. Se ratifica que que el delito no prescribe. Me parece muy importante su definición de que todos los protocolos y sobre todo el tipo penal tenga las mismas características en todo el país, no solamente en el Código Penal Federal, sino que también, o el Código Penal Nacional de procedimientos penales a nivel nacional, sino también en las 32 entidades federativas. Me parece que eso es muy importante. Y que además no prescriba, que se persiga de oficio. Me parece que eso es importante. Se obliga que además las fiscalías tengan la misma responsabilidad, que tengan responsabilidad en la reparación del daño, el Estado mismo, frente a la familia que queda huérfana cuando asesinan a la madre, el padre, cuando es el caso, pierde todos los derechos como padre, también herencia, en fin, todos estos preceptos que ya habían sido anunciados, quedan ya inscritos en el texto de la ley. Me parece que el agresor, en este caso, quien es acusado y sancionado como feminicida, pierde todos los derechos sobre su familia, sobre herencias, en realidad pierde todos los derechos civiles, ¿sí? Y frente a una pena de 70 años, ya no hablo sobre los agravantes, cuando es menor de edad, cuando hay una discapacidad, cuando se es indígena, qué sé yo, pues estás hablando en los hechos de una prisión de cadena perpetua, ¿sí? Prohibida, por cierto, por la Constitución. Estás hablando de que un agresor, en este caso, quien es sancionado por feminicida, cuando se comprueba este hecho, estará toda su vida en la cárcel. ¿Por qué digo que contraviene con los avances que se habían empezado a discutir en nuestro país a finales del siglo pasado y sobre todo en la primera decena de este siglo? Recordemos que en el 2008 hubo un paquete de reformas en materia penal muy importantes en donde la Constitución, querida Lucía, transitaba de este concepto incluso de rehabilitación o readaptación social, como ya lo decía la Constitución, a la reinserción social. Es decir, se establecen criterios del debido proceso legal desde el punto de vista penal, lo más avanzado en el mundo para lograr la reinserción social, quienes ofenden a la ley penal, quienes ofenden a la sociedad, y entonces la ley penal sanciona en función de la magnitud del delito que se ha cometido. ¿Por qué se dice que estas nuevas leyes, que no es solamente en México, lo hemos visto pues, en Inglaterra, lo hemos visto en Estados Unidos, en muchos países, Australia, qué sé yo, donde empieza el origen de esta discusión del populismo punitivo, refiere justamente a castigar más a quien comete ciertos delitos, y entonces hay una discusión respecto de la necesidad de que se busque la reparación del daño a partir de una reinserción social. Es decir, a la justicia penal garantista no le interesa meter a todo mundo y tener a todo mundo en la cárcel y construir más cárceles y ser más duros en las sanciones, pero además en el trato dentro de las más cárceles, sino buscar que además parte de la reparación del daño
también esté que quien cometió ese delito reconozca que ha cometido ese delito, que ha cometido una falta a la sociedad y que tenga la oportunidad de resarcir el daño que ha cometido en la magnitud en que lo ha cometido y tener la alternativa de una reinserción social, buscando en este sentido, sobre todo en otro tipo de delitos, no estos que son de cadena perpetua, sino otro tipo de delitos, pues de que efectivamente después de pugnar su sanción punitiva pueda ser reinsertado en la sociedad y no cometa más delitos, no siga esa Y, ruta de la delincuencia o de infringir delitos de cualquier magnitud sancionados por la ley penal. Entonces, ¿sí estamos frente a un populismo punitivo? Sí, sí estamos frente a un populismo punitivo. Me parece que una ley como la que hoy está en discusión en el Senado y que todo indica va a ser aprobada por una mayoría construida y que además hace lo que desde el Ejecutivo, en este caso desde la Presidencia de la República, se le ordena, pues no, seguramente no habrá o se simulará alguna discusión con especialistas que seguramente van a documentar de manera docta todo mm, esto que de manera muy rápida estoy mencionando yo. Yo no soy experta, yo me dediqué como legisladora a escuchar a los expertos y por supuesto a leer. Y toda la discusión que se dio en el 2008 y toda la discusión que se dio cuando yo estuve en el Senado presidiendo la Comisión de Derechos Humanos alrededor de la materia penal, en delitos muy graves de los que ya hemos hablado aquí, obviamente la discusión siempre se daba en dos ámbitos contrapuestos, el populismo punitivo o la reinserción social como ya lo mandata la Constitución, no es que lo estemos inventando, ¿sí? Pero además porque se ha comprobado en el mundo, querida Lucía, que esa es la discusión que tenemos que dar. Se ha y, comprobado en el mundo que así es como logras que haya un estado de paz, un estado en donde la gente no vuelva a cometer ese delito y tenga alternativas para, después de pugnar su sanción, también reinsertarse en la sociedad. Me parece porque, que esa discusión tendría que darse ahora y y no que, actuar demagógicamente en función de que, llegamos todas y entonces el feminicidio, pues hay que hacerle una ley especial. Ya hablé de los méritos de tener una ley que unifique los criterios penales, la investigación que se lleva en todo el y, país. Ya y, estoy hablando de esas partes que son bondadosas de la ley. La otra parte me parece que deja fuera lo que todas nosotras hemos trabajado justamente desde este enfoque garantista, es decir, la prevención. Subir la las sanciones prevención. no va a detener los Ahí, delitos. ahí está el tema, claro, mi querida Angélica, esto que tú colocas que me parece muy importante, porque claro, suena muy llamativo decir 50, 70 años de cárcel, ¿verdad? A los agresores, sobre todo cuando venimos en un país con una enorme impunidad. Creo que ahí es todo un tema. Es, pero que se queda efectivamente, digamos, corta en la mirada de lo que tú estás señalando. En términos de casi 2 décadas, del 2008 para acá, estamos hablando de 18 años, de aquella reforma que tú señalabas, mi querida Angélica, y que toda lo que ha venido precisamente construyéndose para la prevención, pues fue lo que se quedó fuera en términos de la implementación de la aplicación de la ley general, que, insisto, me parece que ahí sigue quedando la deuda con la sociedad y con las mujeres para garantizarnos una vida libre. Si te parece, vamos a ir a un corte de estación y regresamos para seguir recuperando este análisis que hace de la ley, que me parece muy importante. No es solamente poner penas, es realmente que las mujeres podamos vivir libres de violencia. Y tenemos otro elemento, que es quiénes van a aplicar quién va a garantizar que el sistema de justicia realmente
cumpla con la tarea que tendría que tener, no solo con esta ley, sino con lo que tenemos, por ejemplo, desde el 2011 con la sentencia de Mariana Lima, que lo que dicta es que cualquier muerte violenta de mujeres sea investigada como feminicidio, y una serie de elementos más que tendríamos que tener también en la mesa, que están construidos desde hace tiempo. Angélica, decías en el segmento, a ver, esta es una discusión, el populismo punitivo, ¿no? Lo que tú estabas explicando muy bien en la audiencia, no se trata solamente de penas, de meter a la cárcel a los delincuentes. Me parecía muy importante esto que tú señalabas, es cómo lograr que estas personas que delinquen, que reconozca que cometieron un delito precisamente para que dimensionen el daño que han ocasionado, entiendo, y que no lo vuelvan a hacer. Pero también es un mensaje para la sociedad. ¿Cómo combinar, mi querida Angélica, lo que se ha construido a lo largo de los años? Lo que hoy está proponiendo la ley, que tú decías tiene una parte bondadosa sin duda, con esta mirada que tendría que trascender este populismo punitivo, que en casos como en el Dafne, que abordaremos y que tú escribes hoy en tu columna en este diario, en el Diario del Sol de México, pues necesitamos que vayan de la mano, pues eso, porque lo que aspiramos es vivir libres de violencia, estar en paz, mi querida Angélica, todas las mujeres y niñas. Sí, yo creo que hay que dejar muy claro que quien comete una sanción a la ley penal tiene que ser sancionado. No hay manera de que nadie pueda eludir el cumplimiento de la ley. Es más, lo que exigimos es que la ley se cumpla, que no haya impunidad. Pero, ¿qué pasa con ese tipo de leyes inscritas en el populismo punitivo? Que además de que desestiman la reinserción social, prioriza el endurecimiento de las penas de manera inmediata como una respuesta a una exigencia popular, ¿sí? Por eso el endurecimiento de las leyes en el marco del populismo punitivo no usan en vez de tener enfrente la aplicación de la ley frente a una sanción, frente a un delito que se ha cometido, lo que acontece con este tipo de leyes es que usan el sufrimiento de la gente y no tienen una respuesta justamente desde el aspecto de la sanción penal, sino que se utilizan casi siempre o siempre para dar una respuesta populista que tiene un sentido más bien de tipo electoral por parte de quienes están gobernando, ¿sí? Y frente a los reclamos de que la ley no se aplica o no es efectiva para detener este tipo de delitos, estos y otros delitos. Entonces la respuesta, por cierto, no es desde el ámbito de la justicia penal. La respuesta es desde los ejecutivos, desde quienes gobiernan, que mandan este tipo de reformas justamente para dar una respuesta a ese reclamo popular de falta de justicia, de falta de implementación de las reglas penales y sobre todo lo que está detrás es que no hay un Estado de Derecho que se vea todos los días en las calles, en las casas, en la comunidad. Ese es el problema que está de fondo. Es decir, no tienes una política pública de prevención, de seguridad pública, de atención inmediata cuando alguien está enfrentando algún hecho delictivo. Es decir, frente a esa ineficiencia, lo que hacen es dar ese tipo de iniciativas desde los ámbitos ejecutivos, desde los gobiernos, justamente para calmar, para decirnos a nosotras cuando reclamamos, a ver, no hay manera de que no se compruebe de que todos los años está aumentando el asesinato de mujeres. Y entonces, cada año, en vez de decir, bueno, eran 7 y ahora son 6 y ahora son 5, no, ahora son 8, 9, 10, 11, Vemos el 12 mujeres incremento. asesinadas al día, y en condiciones de una definición de que son asesinadas por ser mujeres. Es decir, Angélica, ujú, termina, en, perdón, yo. no, lo que quiero decir es que es una respuesta totalmente equivocada para la prevención,
que me parece que los gobiernos, desde el ámbito ejecutivo, en los 3 órdenes de gobierno, lo que tienen que hacer es implementar otras leyes. Aquí hemos hablado de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, porque vindica el derecho a acceder, Ujú. las mujeres desde que nacen hasta que mueren, a acceder como un derecho fundamental, a acceder a una vida sin violencia. Entonces, en vez de que trabajen los gobiernos alrededor de cómo van a diseñar políticas públicas para garantizar ese acceso, lo que están haciendo es dar una respuesta, subo el feminicidio, el tipo penal a 70 años, pero además Claro. hago una ley especial. Esto Este, es, perdón que te interrumpa porque no, no me interrumpas. hay una pregunta muy interesante acá en el chat que Sí, tenemos de María Teresa Domínguez desde a ver, Cuernavaca, escuchémoslas. que tiene que ver precisamente con esta otra parte. O sea, esto que tú dices es muy importante. Acceder a una vida libre de violencia tendría que ser la ruta del Estado mexicano para garantizar a las mujeres y a las niñas eso, que pudiéramos acceder a ello. Pero en la lógica de justicia, mi querida Angélica, lo que dice María Teresa Domínguez es quién va a aplicar esa ley, quién va a sancionar, qué garantías hay cuando tenemos en este país, pues la impunidad que tenemos, mi querida Angélica. Claro, a ver, un hombre que está, que tiene una relación de predominio violento contra su pareja, ¿tú crees que el que escuche en la nota periodística aumentan a 70% el feminicidio, ¿tú crees que eso va a detenerle? No, porque no hay ninguna política que garantice que esas mujeres pueden recurrir a la autoridad para pedir una protección, porque es un riesgo para ellas salir Mm, y decir, yo estoy sufriendo toda esta violencia por parte de el padre de mis hijos, por parte de mi pareja, porque la respuesta inmediata que va a ser del Señor va a ser peor. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues de construir. Ya sé que, mira, a los machos les brinca que las feministas estemos hablando de la deconstrucción, que estemos hablando de la igualdad sustantiva. Los machos quisieran que las cosas no cambien y que las mujeres fuéramos obedientes, nos quedásemos sentadas, siempre a ver qué se le ofrece al Señor, no responderle, no decir nada para no molestarlo. Yo mm. creo que las cosas no son así. Y entonces la respuesta que hay por parte de la violencia, que es lo que deberíamos estudiar, analizar y discutirlo para definir cuál es la política frente a ese problema que nos refleja en todas las encuestas que hace el INEGI, ratifica que 2 de cada 3 mujeres de Pues entre sí. 15 y 35 años de edad ha sufrido violencia, algún tipo o modalidad de violencia. ¿Qué te reflejan las encuestas? Pues una realidad que a veces no refleja, vaya, la redundancia, lo que cotidianamente padecen las mujeres, porque siempre tienes una reacción a una pregunta que dices, bueno, y si la digo, a lo mejor viene una reacción Oh, contraproducente, pero simplemente esos 2 datos nos dicen, claro. aquí estamos frente a un problema, primero, se ratifica encuesta tras encuesta. Segunda, no ha cambiado la situación. Crece la población, pero crece también esa incidencia de violencia contra las mujeres por ser mujeres. Así hay que ponerle los nombres a las cosas como se deben llamar. Entonces, Y, no es la violencia que matan más hombres. Sí, sí, los hombres se matan más entre ellos, pero no es ese tipo de violencia a la que estamos hablando. Cuando hablemos de ese tema, lo hablaremos. Hoy cla- estamos hablando del feminicidio. Hoy estamos hablando del asesinato de mujeres que se perpetra por ser mujeres. El feminicidio, además diseñado por Marcela Lagarde, muy pertinentemente, donde dice, además de matar a una mujer, el asesinato de una mujer por ser mujer, conlleva impunidad del Estado. Ese es y, el tipo penal del claro, feminicidio. No es cla- solamente matar mujeres, además hay una impunidad del Estado porque no entra al fondo del problema. Y el fondo del problema es ancestral, es viejo, lo seguimos perpetuando generación tras generación y las leyes no quieren cambiar y y ver que la no, realidad. claro, y que no se resuelve solamente diciendo esto es un problema del Poder Judicial.
¿no? Entonces, el Estado tiene que resolver ahí en el Poder Judicial. Y otro comentario que tenemos aquí de Flor, también desde Cuernavaca, Ujú. que, bueno, hace la referencia precisamente a los contextos de las mujeres en los pueblos indígenas, es decir, esto tampoco está mirando esa interseccionalidad que tendría que tener y que, es decir, si pensamos en todas las mujeres, en que Ujú. tenemos que acceder a una vida libre de violencia, habría que mirar porque es decir, ellas tienen a veces muchas más dificultades por el contexto en el cual viven para poder acceder a la justicia, Claro. digamos, ¿no? Si se cree que solamente por elevar las penas o, como tú le has llamado, recurrir al populismo punitivo es la solución, pues tenemos grandes obstáculos ahí. Pues sí, Flor tiene razón, porque además las mujeres indígenas, digo, no estamos descubriendo el hilo negro. Hay constancias clarísimas que nos reflejan que las mujeres indígenas son las discriminadas de las discriminadas. ¿Tú crees que un hombre indígena que repite lo que ha visto de su padre, su abuelo, de todos los hombres de su comunidad, va a cambiar simplemente porque subas el feminicidio a 70 años? Pues no, porque en primer lugar, la ley penal a ellos no les importa, no les ha importado, no es disuasiva como se pretende, porque lo único que puede permitir que haya disuasión es la política pública, no la sanción penal. Esa es la gran diferencia del enfoque de la política pública a la reforma a la ley penal. La ley penal tiene otro objetivo y me parece que estar dándole la vuelta a la falta de política de gobierno, a la política pública que prevenga la violencia contra las mujeres de todas las edades y de todas las condiciones, no se está tocando en esta ley, que lo único que va a llegar es, bueno, van a meter en un verdadero embrollo. ¿Qué es lo que puedo decir yo para concluir este tema, mi querida Lucía? Sí. Discútase, ábrase el Parlamento abierto realmente en el Senado y lleven a las expertas y a los expertos en esa materia para que para que les orienten a quienes van a votar qué necesitan hacer para que una ley sea efectiva, sea Ah, eficiente. Es una ley que pueda aplicarse y que además se aplique bien, que busque el objeto de la creación de una ley penal y, por ahí está. supuesto, atender la otra parte. Por supuesto. Esto coincide contigo, Esperanza Isabel Palma, que dice que no se trata solo de más legislación, sino fortalecer las capacidades del Estado, las instituciones fuertes, el aumento de sanciones en la ley no es el tema central del combate hacia la violencia contra las mujeres. Claro. Y ella es de la UAM. Bueno, en fin, ha desatado mucha reacción, lo cual nos da muchísimo gusto en los comentarios. Gracias a quienes han tomado el tiempo para hacer estos comentarios. Geo, María Teresa Domínguez, María Luisa Garfias, Flor, muchísimas gracias. Esperanza Isabel Palma. En fin, Agenda Feminista Chiapas, muchas gracias. Y hay un tema que decía aquí una colega en Coahuila, decía que en Coahuila la semana pasada, pues los medios van hablando más del maltrato animal que de lo que pasa con las mujeres. Y esto es un elemento que también me parece muy importante rescatar porque es esa invisibilidad a veces en la agenda mediática de la dimensión de la violencia contra las mujeres. Muchas gracias por sus comentarios a quienes están sumando, incluso por los testimonios que están colocando y gracias por felicitarnos por el espacio, pues estos espacios son creados precisamente con esa intención de colocar en el centro la vida de las mujeres y sus derechos humanos. Recordarle nuestro número en cabina 55 35 08 47 61 y también nuestras vías de contacto, redes, todas las redes de CIMAC Noticias nos puede hacer llegar sus comunicación, sus temas, sus propuestas de lo que le gustaría que esta mesa política y nuestras especialistas, hoy como Angélica de la Peña, pero también Marta Tagle e Imelda Marrufo en su momento, estamos todas por esta ocasión no coincidimos las cuatro, pero bueno, pues
háganos llegar sus comentarios a través de las distintas redes sociales. Angélica, y tenemos dos casos que me parece que es muy importante porque son dos realidades muy, muy preocupantes. Uno tiene que ver con el feminicidio de la periodista Roxana Guzmán y lo que recientemente eh, la Fiscalía ha dado a conocer esta vinculación de su asesinato en términos intelectuales con el alcalde de Ixtlahuatlán del sureste, Raúl González Martínez, mm, y el caso de Dafne, que decía tú lo tocas muy bien en tu columna. Pero con el caso de Roxana, hay un dato muy preocupante que tú también conoces muy bien porque mientras fuiste presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, acompañaste al mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas mes a mes. Junta de gobierno tras junta de gobierno estabas ahí y quiero decirte que fuiste la única senadora que asumió ese compromiso en los hechos y que cada mes tenía la presencia, la junta de gobierno de ti como senadora. Pero el feminicidio de la periodista Roxana Guzmán, lo que vuelve a colocar de manera muy alarmante son 7 casos de asesinato contra periodistas en nuestro país, es decir, uno por mes, 3 de ellos solo en Veracruz. Eh, y de acuerdo con Reporteros Sin Fronteras y su vocera, Balbina Flores, estamos teniendo las cifras de asesinato que se tenían en 2012. Y eso me parece que te habla de un abandono de la política de protección para quienes ejercen pues la libertad de expresión, quienes ejercemos la libertad de expresión desde la tarea periodística y lo ocurrido con el periodista en Oaxaca también. En fin, son datos que alarman, Angélica, y que tú conoces muy bien, por eso me atrevo a ponerlo en la mesa, porque lo que nos está diciendo es que algo no está bien en México cuando tenemos ese retroceso del cual señala Reporteros Sin Fronteras, mi querida Angélica. Bueno, acabas de decir algo muy crudo y no hay manera de no mencionarlo. Por desgracia, México es un país que tiene primeros lugares en muchos delitos contextualizados como graves violaciones a los derechos humanos. Los periodistas, las y los periodistas en nuestro país sobreviven un ambiente como si este país estuviera en guerra y no lo está. Ya hemos hablado en otras ocasiones, por ejemplo, de la desaparición forzada, que pasa exactamente lo mismo. Somos un país que en septiembre va a ser visto por toda la asamblea, es decir, por todos los países del mundo que participan en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, precisamente evidenciando que en este país la desaparición forzada, en donde está la presencia no solamente de agentes del Estado, sino la quiescencia, es una cuestión sumamente grave y goza de impunidad. Y lo mismo pasa con quienes se dedican al periodismo, hombres y mujeres que son objeto de amenazas todo el tiempo y tú has acabado ahorita de mencionar el mecanismo de protección que ciertamente pues no está ahora cumpliendo el objeto de su creación. Recuerdas que siempre año con año, y tengo autoridad, como tú bien lo mencionas, porque los 6 años que yo fui senadora, yo estuve siempre en las juntas a las que yo era invitada y participaba en las mesas de discusión de los casos, de tal manera que sí conozco cómo funciona y también coadyuvamos junto en ese entonces las autoridades, particularmente la Secretaría de Gobernación, cómo insistían año con año que se incrementara en la Cámara de Diputados el presupuesto para fortalecer la dinámica y todas las acciones que derivaban del mecanismo de protección, porque pues había que pagar a agentes que tienen que proteger o en la implementación de situaciones
muy particulares en cada caso para que pudieran tener no solamente botones de pánico, sino tener otro tipo de insumos que les permitieran ser protegidos o incluso cuando eran sacadas todas esas familias de esos periodistas a otro lugar, a otro estado por las amenazas de muerte. Entonces, sí estamos ante una situación muy grave, querida Lucía. El problema que tenemos en México ya nos refleja un estado fallido. No exagero cuando mencionamos todos estos hechos, que todos están relacionados por ese hilo conductor en donde el Estado no está cumpliendo su función de resguardar la vida, la propiedad, el Estado de Derecho de que tenemos que gozar quienes estamos aquí en este país. No solamente quienes nacimos y vivimos aquí, sino quienes llegan y entran a partir de sus fronteras entran en este país. Esa es la gran cualidad de nuestra Constitución, de nuestro Estado de Derecho, pero hoy pareciera que es letra muerta. Hemos hablado aquí de muchas leyes y yo creo que ese tema que tú te refieres nuevamente evidencia este Estado fallido. De manera Y, que tenemos mucho por hacer este tipo de programas, por supuesto, que ayudan a visibilizar estas situaciones y particularmente en el caso de Roxana o de Dafne, simplemente se ratifica otra vez lo que acabo de decir, un Estado fallido. Y sobre Dafne, nada más permíteme decir una cuestión. Efectivamente, hoy escribo sobre ese tema, pero miren, ¿cuántos centros, escuelas, academias de educación que se supone están autorizadas por la Secretaría de Educación Pública? Hoy escuchamos al secretario decir, no, nosotros no tenemos vela en el entierro, son las secretarías de los estados. Pero el tema es un tema federal en la Constitución. Hay una descentralización, pero no es que cada estado haga lo que le venga en gana. Hay una Constitución y la Constitución establece puntualmente en el artículo 2 y en el artículo 3, particularmente que se refiere a la educación, que la educación tiene que estar inscrita en la prevalencia de la dignidad humana, la construcción de la cultura de la paz y, por supuesto, que las niñas y los niños gocen de una educación laica, una educación que sea inscrita en el respeto a los derechos humanos y la igualdad sustantiva. De manera que no hay forma de justificar todas estas decenas de centros que tienen un corte militar. Ojo, la Sedena y la Marina ya han dicho que no tienen nada que ver con ese tipo de centros. Y es verdad, y es verdad. Entonces, ¿cómo es posible que una educación que imparte el Estado, que no está ligada a los ámbitos de las Fuerzas Armadas, estén educando desde ese enfoque de la disciplina rigurosa militar, como se anuncia esa escuela, esa academia que hoy está en la mirada de todos y de todas en el país, después del asesinato de esta niña de 13 años, querida Lucía, 13 años. Tenía 4 días, 5 días de que había ingresado a esa academia y resulta que a su madre se le entregan muerta. Hay una gran pues, cantidad de situaciones que quieren ocultar el asesinato y pues estamos todavía en espera de la justicia. absolutamente. Y déjame recuperar un poco lo de Roxana, porque vamos a seguir hablando del caso de Daphne, no lo concluimos con esto. Pero hoy, bueno, ayer domingo, 26 de julio, Sí. se cumplieron años del asesinato de Yolanda Ordaz en Veracruz. 26 de julio del 2011 fue asesinada y no tenemos, y su caso sigue en la impunidad como muchos otros. Como Y muchos. y ahí está también un tema nodal. Tú lo sabes bien, no solamente es la ley de protección que se crea y se publica en 2012 y que tú Ujú. como senadora diste seguimiento puntual, sino el protocolo homologado para la investigación precisamente de estos delitos contra periodistas. Y ahí está el tamaño de la impunidad. Tenemos la ley, tenemos el protocolo, pero no tenemos las instancias que deben de cumplir. De ahí la importancia de recordar precisamente el Estado de Derecho que necesitamos en México, porque como bien lo comentan varias de las personas que lo están haciendo ahora en redes sociales,
La pregunta es cómo garantizar que esto realmente se cumpla, ¿no? La ley general, general de acceso, la ley general que ahora se está proponiendo, cuando tenemos estos datos. Y tú hablabas además de otras leyes, ya, y también lo conoces, la ley de niñas, niños y adolescentes, que en el caso de Dafne también hay que recordarlo, Ujú. porque ¿quién protege los derechos de estas niñas y estos niños en este país? Más allá de que se avienten la pelotita de que si era en la justicia militar o era la Sedena la que tendría que investigar o es la SEP, me parece que aquí el Estado es el responsable de lo que ocurrió con Dafne y la detención de por lo menos tres de las personas implicadas no resuelve de todo lo que ocurrió con ella porque otras denuncias estaban. Hablábamos de la periodista Yolanda Ordaz de Notiver, quien fue asesinada el 26 de julio del 2011. Estamos hablando de 15 años de su feminicidio sin que hasta el día de hoy se tenga justicia. Y en el caso de Daphne vemos una respuesta rápida, yo te diría, Angélica, en la detención de tres personas, entre ellos el director de esta academia supuestamente militar, y dos de los elementos que supervisaban pues las actividades y el comportamiento ahí. Pero nos habla, y tú lo señalas muy bien en tu artículo y lo decías hace un momento, mi querida Angélica, de la responsabilidad del Estado en este tipo de lugares que sobre todo en verano, pues son muy recorridos por quienes pueden acudir a ellos, porque ahí hay que pagar para que sus hijas e hijos que están de vacaciones puedan tener alguna actividad extraescolar, mi querida Angélica de la Peña. Pues mira, el caso de Dafne Zapata Quintos, de 13 años, ella fue inscrita en este curso de verano, pero esa academia funciona con primaria, secundaria y preparatoria, así se anuncia. Lo que nos debe llevar este caso, además de exigir una justicia expedita, puntual, y sobre todo saber la verdad de lo que pasó con esta niña, es necesario también revisar cuántas academias, escuelas, centros educativos existen en el país con estas características. En una revisión justamente para tener elementos en mi artículo que hoy aparece en el Sol de México, justamente se habla de más de 50 y ya tengo visibilizadas algunas en algunos estados. No en todos los estados existen, pero en más de la mitad de los estados del país sí hay este tipo de escuelas con diferentes características y quiero señalarlo de manera puntual, querida Lucía. No está vinculada de ninguna manera con la Secretaría de la Defensa Nacional ni tampoco con la Secretaría de Marina. Ninguna. Todas están auspiciadas desde las secretarías de Educación Pública estatales y la nacional, es decir, la federal, dice que no tiene nada que ver. Lo que pasa es que la educación está centralizada y descentralizada. Es decir, es un tema federal y hay una descentralización de las direcciones o secretarías de educación en las entidades federativas, pero todas están articuladas con la Secretaría de Educación Pública porque es una materia inscrita en la Constitución del ámbito nacional, es decir, federal y local. Pero la descentralización no desobliga a la Secretaría de Educación Pública, porque el registro para que funcionen, para que operen, para que tengan constancias de que se realizaron esos cursos escolares, todos están sancionados y verificados, porque así lo mandata la ley por la Secretaría de Educación Pública. ¿Qué es lo que planteamos? Mira, yo he estado viendo que algunas legisladoras y legisladores dicen, vamos a hacer una ley Dafne. A ver, la ley Dafne es la ley de derechos de niñas, niños y adolescentes. No le demos la vuelta. Esas escuelas, academias, centros educativos deben desaparecer. No tienen ningún fundamento, ni legal, no hay fundamento constitucional, sino son anticonstitucionales y son inconvencionales. La educación en México está inscrita de manera puntual como debe de ser.
y la educación militarizada no está de ninguna manera en el contexto del mandato constitucional y convencional, y repito lo que dice, señala la ley de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. De manera que lo que tiene que hacer la Secretaría de Educación Pública es mandatar a las direcciones o secretarías de educación en el ámbito local a que todas esas academias, escuelas que existen de corte militar deben desaparecer porque son ilegales. No hay que reglamentarlas. Se equivocan de que van a reglamentar y prohibir las novatadas. Por cierto, no solamente en ese tipo de escuelas existe esa novatada. Yo conozco casos en en muchas escuelas normales en donde ese tipo de cosas pasan y son totalmente ilegales y las autoridades tienen responsabilidad de que ese tipo de hechos pasen. De manera que este caso de la niña Dafne de 13 años tiene que llevarnos a una verificación puntual y cumplir el mandato de nuestra Constitución. La educación en la paz. México es un país pacifista, en el respeto a los derechos humanos, a la igualdad sustantiva y, por supuesto, en la resolución de los conflictos, porque ese es el preámbulo para poder tener un estado de paz. Punto. Y es muy importante esto que tú señalas, Angélica, de la verificación, es decir, porque este tipo de escuelas o de centros, no solo los militarizados, sino escuelas que surgen en las comunidades en general, necesitan ser verificados para que cumplan con las normas. Muchas escuelas aprovechan estas vacaciones largas de verano para ofrecer cursos de verano, ¿no? Algunas con piscinas, con albercas, otras no, pero pensando, recordarás el caso de ese pequeñito que también en una alberca de una escuela falleció, porque no hay quien supervise. En ese caso no había quien supervisara que los pequeños que estaban en la alberca estuvieran bien. Me parece que lo que ocurrió con Dafne Zapata, esta pequeña de 13 años, y que hay que decirlo gracias a su madre, hay esta insistencia de la investigación y demás. Que me parece que es muy importante. Hay muchas otras escuelas que están ofreciendo cursos de verano y yo me pregunto qué tan supervisado, verificado, que cumplan con protocolos están recibiendo niñas y niños para tenerlos ahí, digamos, esperemos que bien, pero igual se pensaba este tipo de academias y mira lo que pasó. Claro, pero no solamente en el curso de verano, Lucia, porque esa escuela funciona en un estatus de educación normal. Entonces, insisto, está anunciada que se dedica a la primaria, secundaria y preparatoria, ¿sí? Entonces, y todas estas academias que yo he mencionado, todas tienen un funcionamiento regular, no solamente de cursos de verano en donde convoquen a cursos de verano. Hoy es el caso del curso de verano, pero en lo cotidiano, en lo ordinario, esa academia funciona normalmente en el ciclo escolar de primaria, secundaria y preparatoria. Así se anuncia en su página. Entonces, me parece que lo que se tiene que hacer es no solamente verificar que los cursos de verano estén inscritos en el respeto a los derechos humanos y obviamente vigilados para que estén en un lugar seguro las niñas y los niños Ujú. cuando van a estos cursos de verano, sino que la educación en ese sentido tiene que estar en el centro de la palestra de la discusión nacional. Está inscrita la nueva escuela mexicana, como ahora le llaman, y esas reformas de los libros de texto están inscritos en la formación de las niñas y los niños y adolescentes, en una educación de resolución de los conflictos para tener una cultura de paz, porque una cosa deriva a la otra, ¿sí? Mm. Está inscrito precisamente en el respeto a los derechos humanos. Las niñas y los niños, a propósito del tema que hoy nos reunió en esta discusión, están las niñas y los niños siendo educados en el reconocimiento como pares, porque el problema de la violencia de género tiene que ver precisamente en el predominio de un sexo sobre el otro. Entonces, ¿cuál es la solución? Por cierto, de una política pública fundamental, ahora que estamos hablando de políticas públicas, pues la más importante es la educativa.
las niñas y los niños tienen que educarse en el reconocimiento como pares, no en el predominio de un sexo sobre el otro. Ahí empieza la educación. Entonces, hay una gran cantidad de temas que derivan de lo que tendría que ser la educación inscrita en lo que nos mandatan los tratados internacionales, las leyes nacionales que están fundamentadas en nuestra Constitución y que además la pedagogía ahora en el siglo XXI pues nos está hablando de otro tipo de cosas muy distintas a las que prevalecían y a las que seguramente tú y yo fuimos educadas, tú en una época, yo en otra, en donde efectivamente pareciera que la rigurosidad era la forma como, y el tablazo y el coscorrón, era Sí, la forma terrible. para que la letra entrara y así se educaba a las niñas y los niños. Ahora eso ya no es posible que pase porque está prohibido. Entonces, ¿pero qué tenemos que hacer para que las niñas y los niños desde chicos, desde pequeños, empiecen a verse como pares entre las niñas y los niños y no haya esto que poco a poco va llevando y formando a los jóvenes en una actitud machista y violenta contra las mujeres, porque las ven como objetos y no como sujetas de derechos? Y que van aprendiendo, malamente van aprendiendo que la forma de disciplinar, déjame ponerlo entre Sí, comillas, es la sí, violencia. Porque esto que tú acabas de señalar, tienes el razón. tablazo, el coscorrón, el jalón de las patillas, etcétera, todo lo que vivimos en su momento, por desgracia, muchos en las escuelas de nuestro país, es violencia. Y Claro, no hay una es forma de violencia. resolver nada a través de la violencia. Lo que Sí, aprendes es, malamente insisto, creer que la disciplina se da a través de estas formas y lo que tú implementas o que tú vas sembrando también es terror. Porque cuántas de nosotras y cuántos que teníamos miedo a nuestras maestras, no es que le tuviéramos respeto, es claro que le que sí. teníamos miedo. Sí. Todas tenemos historias de ese tipo y dices, ¿qué es eso? ¿Cómo fue posible que teníamos esa educación y esas maestras y maestros? Bueno, pues Absolutamente. Y que eso es parte de lo que ahora también me recordabas, Angélica, cuando te escuchaba, eso también está colocado en la Ley General de Acceso, las tareas que le corresponden a la Secretaría de Educación Pública para garantizar lo que hemos hablado el día de hoy, el acceso de mujeres a lo largo de nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos, el acceso de todas nosotras a una vida libre de violencia claro, porque temas hay muchísimos y me parece que ese es el foco que no hay que perder, es cómo el Estado mexicano garantiza el acceso de todas nosotras a una vida libre de violencia. Seamos niñas, seamos adultas, seamos periodistas, defensoras, políticas, amas de casa, adolescentes, lo que sea, tendríamos que tener garantizado una vida en libertad, una vida plena, sin tener que desarrollar estrategias de sobrevivencia, mi querida Angélica de la Peña. pues sí, es la construcción de una nueva sociedad, pero pues eso nos va a llevar muchos años, pero no hay que quitar el dedo del renglón. Me parece que hay que insistir que las leyes tienen un cometido, pero las políticas públicas tienen otro cometido de implementación de la ley. La Y ley que por las sí políticas misma no va a cambiar nada si no hay quien la ejecute. Y por eso el y poder ejecutivo, presupuestos, querida. Claro, claro, y la presupuesto, política porque si no pública, hay si no tiene presupuesto, presupuesto, pues es demagogia, pues ¿no? tiene solamente, Simulación. exactamente, exactamente, y la simulación también mata. Y eso también hay que Sí, decirlo. Bueno, pues llegamos al final del programa. Muchísimas gracias, Angélica, por estar esta al mañana con contrario, querida. nosotras. Y gracias a Geo, a María Teresa Domínguez, Geo, que nos escucha desde Tlaxcala, María Teresa desde Cuernavaca, Morelos, María Luisa Garfias, muchísimas gracias. Flor también desde Cuernavaca, Morelos. Lupita Cabañas desde Guerrero, Alma García, muchas gracias en Coahuila, muchas gracias Esperanza Isabel Palma también, muchas gracias de la Ciudad de México, en fin, eh, gracias Agenda Feminista de Chiapas, Flor, en fin. Todas ustedes que se sumaron a este programa, muchísimas gracias y gracias por estar.
creo que la pregunta de Lupita Cabañas ya fue respondida con eso que tú señalabas de los colegios, que hay que erradicarlos, estos colegios militarizados, porque son violatorias de la ley. Gracias a todas y cada una que estuvieron con nosotras. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 10 de la mañana en una emisión más de Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Recuerde que el jueves a las 11 de la mañana a través del 97.3 en esa radio va a poder escuchar la retransmisión, y gracias a Radio Monarca en el 106.7 de FM, esta radio que está en Contepec, en el estado de Michoacán, y a Radio Joco en el 106.9 de FM en el municipio de Jocotitlán, Estado de México. Gracias por sumarse de manera simultánea y ampliar las voces inteligentes de estas mujeres. Nos escuchamos, nos vemos el próximo lunes en punto de las 10 de la mañana. Tenga excelente semana. Hasta luego. Esto fue Mesa Política. Gracias por escuchar. Hasta la próxima.